Holly. El nombre científico es Ilex aquifolium. Ilex es el nombre antiguo que se le dio a la encina. Y yo no he encontrado otra etimología. Aquifolium significa hoja acicular, que quiere decir en forma de aguja, y se refiere a los pinchos que tiene, estas aristas pinchudas que tienen las hojas. Esto es según el historiador romano Plinio. Pero para otros, aquifolium significa hoja de agua, que tiene que ver con ese reflejo acuoso que tienen las hojas. Se trata de un arbusto o arbolito que puede llegar a convertirse en un árbol de algo más de 10 metros. Claro, como es un arbusto, un árbol de crecimiento tan lento, entonces nosotros tenemos más la costumbre de verlo como arbusto, pero hay hollies de estos, como vemos aquí en la imagen, que son árboles hechos y derechos. Procede de la zona sur y oeste de Europa y desde allí se llevó al norte. Crece en bosques umbríos y no le molesta el frío ni la humedad. Es un árbol protegido porque sirve de cobijo y alimento a animales en peligros de extinción. Ya hablé del crecimiento muy lento. Tiene raíces profundas. Un tronco duro pero de corteza fina, lo que hablaría de una personalidad poco protegida. Por eso tal vez se debe defender con ramas muy bajas y punzantes. Las hojas son perennes. Las inferiores, perenne quiere decir que no caen en otoño, que se mantiene todo el año. Las hojas inferiores tienen importantes pinchos. Las ramas salen de muy abajo, esto tiene un sentido de protección, como mínimo para que los animales de tierra no se las coman, sobre todo en invierno. Pero en la parte alta ya las hojas son menos espinosas. Esto podría querer decir, claro, a medida que nos elevamos, estamos más seguros y no necesitamos protegernos tanto. Tiene árboles macho y árboles hembra. Las flores son blancas de 4 pétalos y el mismo número de estambres que nacen agrupadas en las axilas de las hojas. Las flores masculinas tienen unos estambres bien largos, lo que podría hablar de una acción rápida. Las femeninas, unos estambres más rudimentarios y un ovario prominente. El color blanco aporta paz y amor. Para Barnard, el tema de los pinchos, más que defensa, probablemente tiene la función de aumentar el poder de absorción de la luz. Claro, de enviar con ese brillo, reflectaría la luz y la enviaría hacia el interior, ¿no? Sobre todo, claro, porque muchas veces también encontramos estos árboles o estos arbustos en compañía de hayas. Esto en Cataluña, en el Montseny, es un macizo, bueno, es un parque natural muy importante, entonces sí que las ves mucho con las hayas, no te das cuenta de la cantidad que hay hasta que las hayas pierden las hojas y como el acebo es de hoja perenne, entonces te das cuenta de los que hay. Claro, son más bajitos, imaginaros que están ahí rodeados de hayas altas, entonces para reflejar o para aprovechar esa poca luz que pillan, entonces estas hojas con esa faceta acuosa reflejaría la luz hacia el interior del árbol. Es lo que dice Barnard y lo que no quita que también estas hojas amenazantes nos estén diciendo que estamos ante una persona agresiva en general. El fruto es rojo,
Y es un fruto tóxico, venenoso. El fruto obviamente lo dan las flores femeninas. Entonces es interesante hablar de este tema de frutos tóxicos, emociones tóxicas. Claro, porque esta esencia nos va a proteger de nuestro interior, de esas emociones tóxicas. Y aquí fijaros, el odio, la envidia, la rabia, los celos, ese es para esto, la ira. Entonces, es interesante porque son emociones tóxicas, salvo en algunos casos como, por ejemplo, el tema de la ira, si es proporcionada y tal, pero aún así es como una toxina emocional de la que tenemos que protegernos. Entonces, el fruto rojo, que nos está ilustrando sobre este tipo de emociones, también con su toxicidad, nos está indicando para qué va a servir la esencia, porque claro, el fruto viene de la flor, o sea que en la flor está la parte positiva y en el fruto está la parte negativa. Esto no es que sea mortal de necesidad, pero por ejemplo si un niño ingiere 8 o 9, igual se muere. Entonces es muy significativo esto. Muy bien, y ahora hay que decir que en fitoterapia la infusión de hojas de acebo servía o sirve para bajar la temperatura, es diurética y sudorífica. Se empleaba para los resfriados con fiebre. Sí, la esencia floral para fiebre así o erupciones o fiebre de fuerte intensidad puede servir. Esta o verbe, las dos van en la misma dirección. Todo lo que sea calor hacia afuera. También en fitoterapia se usa o se usaba como dilatador coronario. Los frutos son purgantes, vomitivos y abortivos. Bien, y después en cuanto a la parte más mitológica, hay que decir que durante las Saturnalias romanas, donde los señores hacían ver que servían a sus esclavos, los romanos se regalaban cirios y ramas de holly. Los celtas colgaban ramas de acebo en sus casas. El holly era el rey del solsticio de invierno. Es uno de los árboles sagrados en el calendario lunar de los celtas. Significa la letra T, tine, que originariamente significaba árbol sagrado. Plinio menciona el holly como planta mágica, como protectora de embrujos y rayos, si se plantaba en la proximidad de las granjas. Barnard dice que los primeros cristianos tradujeron la mitología celta al cristianismo, y así Jesucristo se convirtió en el joven rey sacrificado. Su corona en una corona de espina sagrada, las flores blancas en símbolo de pureza y los frutos rojos en las gotas de sangre derramadas por el odio de los demás. Holly se convirtió en el árbol del amor de Cristo, en el árbol o arbusto de la Navidad. Así, Holly, con 2 L's, se convirtió en Holly, con una sola L. Es interesante, claro, Holly con una sola L significa sagrado. A mí me hace gracia cuando en algunas películas americanas o de habla inglesa, claro, hay mujeres que se llaman Holly, porque es como el nombre de la flor, y Heather, como es el nombre de la flor, y algunas flores de Bach son nombres, y dice, mira, caramba, Holly, Heather. Gracioso, ¿no? Para quienes a veces son atacados por pensamientos tales como los celos, la envidia, la venganza y la sospecha, para las distintas clases de ira. Estas personas pueden llegar a sufrir mucho por dentro, sin que exista a menudo una real causa para su desdicha. Palabras clave: odio, ira, rabia, envidia, celos, sospecha, animadversión, venganza, agresividad activa,
violencia, sentimiento de ultraje. En Holly como rasgo de personalidad, claro, tendemos a pensar más frecuentemente en Holly como una explosión emocional. Muchos autores, o la enorme mayoría, siempre hablan del estado Holly más que de un tipo de persona. Sin embargo, hay gente que tiene estos rasgos de personalidad. Mucha gente que tiene una manera de procesar la información del exterior totalmente, de una manera totalmente distorsionada. Esas personas a veces que recelosas, envidiosas, celosas, pero que siempre están viendo cosas que igual los demás no vemos o no vemos continuamente, ¿no? Entonces te dicen, pero ¿has visto cómo te ha contestado? Digo, no sé, a mí me pareció normal, una persona un poco seria, pero no, sí, pero fíjate, ¿y cómo te ha mirado? ¿Has visto cómo te ha mirado? Digo, no, pues sí, con una mirada de odio, de desprecio, de no sé qué, pero ¿no has visto lo que te ha hecho? Digo, no, no lo he visto. O sea que ellos siempre, claro, si fuera un clematis que no se entera de nada, el otro te diría, oye, pero no has visto cómo te han robado tal o cual, ¿no? Pero sí que hay gente ahí como que está como muy ahí, muy a la que salta, decimos nosotros, ¿no? Como muy recelosa, con mucha animadversión, viendo siempre lo negativo, es- esperándose lo negativo, y que se sienten atacados todo el tiempo por miradas, por gestos, por cosas que a los demás no nos parecen ofensivas o no nos parecen un ataque personal, o al menos no todo el tiempo. Entonces, esa es la gente que tiene el Hall instaurado ahí como tipología, como rasgo de personalidad más bien, ¿no? Yo no creo que haya una persona Holly tipológica, pero sí mucha gente que tiene este rasgo bien asentado. Bueno, entonces, como emoción primaria, que es la ira, evidentemente Holly es la flor de la ira, la rabia, todos estos esa furia, ese enojo también se llama de tantas maneras, pero es la misma emoción primaria. Y tiene que ver con todos sus derivados y en algunos casos sinónimos, odio, enfado, animosidad, resentimiento. Claro que Willow es la flor del resentimiento, pero esta también tiene que ver con el resentimiento, sobre todo ya en la forma esta que va a estallar en ira, en violencia, en agresividad activa. Cólera, irritabilidad, hostilidad, violencia. Animadversión sería como una predisposición negativa de hostilidad hacia otro o hacia otros. Sería que tú ya estás como predispuesto a agredir a esta persona o enseguida verlo inmediatamente negativo, pero en un sentido agresivo. Bien, las personalidades más proclives a sentir este Holly, bueno, yo he puesto algunas. Chicory, por ejemplo. Pero Chicory es sobre todo en el tema de los celos y en el tema de la traición, de sentirse horrendamente humillado y vejado porque igual el hijo se acaba de casar y le ha pedido tímidamente las llaves a su madre de su casa, ¿no? Para que ella no entre cuando quiera, lo mangonee todo, lo mueva todo. Entonces ya el que el hijo, ya sobre todo impulsado por su nueva mujer, le diga, ay mamá, si no te sabe mal, preferiría que ahora que ya tengo mi familia, que me avises, si te va bien solo, que me avises antes de venir a casa, porque puede que estemos ocupados en otra cosa. Bueno, y para eso ya para la madre, chico, y eso es una humillación, una traición de proporciones bíblicas.
Entonces, claro, yo lo he puesto por eso, no porque sea una persona odiadora ni nada por el estilo, sino por esa facilidad de sentirse traicionado, por esa inseguridad que le lleva a recelar y a tener que controlar a todos para no quedarse solo y todo esto. Eso es Holly también. Bien, Verben. Qué duda cabe que Verben era una persona que carece de autocontrol prácticamente y por eso tiene que tomar Cherry Plum y Holly. Porque esa pérdida de control que tienen los Verben que son tan emocionales y tan impulsivos se traduce en una agresividad activa, en un odio, en una rabia fuera de toda medida que llamamos Holly. Tienen que tomar junto a Cherry Plum, vuelvo a repetir, es muy importante. Willow, como no, es una persona resentida, amargada. Sí, sí, claro, se hablaba de una ira contenida, de una agresividad pasiva, pero eso entra en erupción con mucha facilidad y a eso le llamamos Holly. O sea, un Willow conoce perfectamente lo que son sus arrebatos de Holly y los tiene con mucha facilidad. Está crónicamente enfadado, pero en esa erupción del volcán es lo que llamamos Holly, la necesitan por supuesto. Después el header, que no admite un no por respuesta, en este sentido es igual que Verben. Tiene un autocontrol muy, muy precario y estalla en esa rabieta tipo Holly, ¿no? De odio, de furia incontenible. ¿Mm? A tomar junto a Cherry Plum. Es la manera en la que pierden el control tanto Verben como Heather. Después menciona aparte, merece Impatience. Impatience también tiene un autocontrol muy precario y estalla en ese arrebato como de cólera cuando encuentra un obstáculo a su camino y no lo puede apartar. O igual lo aparta con furia. Pero aquí es un Holly diferente, porque es un Holly donde no hay odio, no es nada personal. En el odio sí que es un tema personal contra alguien del que te quieres defender o el que quieres castigar o el que te, por el que igual, o uno del que te quieres vengar. Esto podría ser. En cambio, en Impatience no hay nada de esto. Es como un arrebato así de cólera, ¿no? Pero no es nada personal, es apártate, no me interrumpas, pero no es que se fije en ti y diga, a este idiota lo voy a machacar de una forma muy especial, no es para nada esto. Quizás por eso cuando leemos los distintos tipos de ira, bien, pues es Hall igual, pero no tiene estas características de odio que sí que vemos en otros arranques de violencia activa y de furia, como los de Verben, los de Heather y los de Chicory. Y los de Willow, por supuesto, ¿no? Ahí sí que es como algo personal. En cambio, en Impatience no. Es diferente, es interesante este matiz de Holly porque no todas las explosiones de Holly son iguales. Muy bien. Ya he comentado que he relacionado Holly con la pérdida de control, pero ojo, ¿siempre es una pérdida de control el arrebato de Holly? No, porque puede haber un Holly que sea proporcionado un peligro real. Por ejemplo, no sé, una madre está con su bebé comprando en un súper con una cesta, toma esto, toma lo otro y de pronto ve que alguien se le lleva el cochecito del niño. Entonces ella se da cuenta, chilla, igual le tira algo a este que se lleva al niño. Eso es un Holly proporcionado al peligro real, un Holly defensivo. Claro, igual el que se lleva el cochecito del niño es un clematis, porque los clematis hacen este tipo de cosas, ¿eh? Como son tan despistados ahí, en lugar del carrito que ha dejado por ahí, se lleva el cochecito. Y bueno, igual el latazo que le cae en la cabeza y que le ha tirado la madre del niño le
no sé, ahí le reaviva alguna zona del cerebro que tiene un poco dormida y se despierta. Bueno, pero volviendo al tema anterior, este Holly nos representa una pérdida de control, como un mecanismo de defensa bien ajustado ante un peligro, o un padre que defiende a su hijo que lo están atracando, robando en la calle y pone a los delincuentes en fuga. Eso no se puede considerar que sea un Holly negativo y nadie nos va a pedir visita por esto. Normalmente, pues la gente que acude a consulta, pues es porque ha tenido algún arrebato desproporcionado, tiene miedo de que le vuelva a pasar, tiene miedo de las repercusiones legales de esa pérdida de control. Digamos que el Holly es una pérdida de control y merece ser apoyado con Cherry Plum cuando esa ira es desproporcionada al peligro real, evidentemente, ¿no? Pero digo una cosa, Heather y Berben, ellos no van a considerar que tienen un problema, no van a venir a consulta por sus arrebatos de ira, van a culpar de ello a los demás, lo que no implica, lo que no impide que tengan que tomar Cherry Plum y Holly porque carecen prácticamente de ese necesario mecanismo de autorregulación que es sobre el que actúa Cherry Plum. ¿Mm? Bien, seguimos. Entonces, sí, la rabia se dispara cuando esas personas se sienten contrariadas, frustradas. Podríamos hablar de una baja tolerancia al estrés. Ay, perdón, baja tolerancia a la frustración, que es cuando te ponen un límite o te dicen que no a algo, entonces reaccionas con esa ira. Esto pasa mucho en Berben, es el pan nuestro de cada día en Berben y en Heather. Otros, como Impatience no es tanto, tiene esta desviación. Chicory tampoco es que siempre esté reaccionando de esta forma, ¿no? Ni mucho menos. Ahora Willow sí que lo veo mucho más proclive. Bueno. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Después el Vine primario. En el Vine primario también puede haber Holly, pero puede que haya Holly un poco desde la frialdad. ¿Cómo lo explicaría? La violencia en el Vine primario muchas veces es instrumental. Acordaros que el Vine primario era el psicópata, que es muy frío. Pero ojo, los psicópatas son muy impulsivos al mismo tiempo. De todas formas, muchas veces saben guardar este odio que sienten para el momento propicio. O sea, un Vine primario te diría, sí, la venganza es un plato que se sirve frío. Ya vimos que Verben y Heather y Willow lo sirven caliente. Esto es un tema a tener muy en cuenta. Entonces ellos usan una violencia y una crueldad que es más bien instrumental. ¿Qué quiere decir instrumental? Sirve para demostrar poder, no es una violencia, digamos, instintiva. Sirve para escarmentar delante de otros, por ejemplo, un psicópata que sea el jefe de una banda. Entonces hay alguno de sus compinches, ha hecho algo que a él no le ha gustado, pero él no dice nada ni hace nada. Entonces, en un momento en que están toda la banda reunida, aprovecha para darle un hachazo o matar a este que había hecho algo que no le gustaba. Eso se llama violencia instrumental y tiene por función aleccionar al entorno, servir de ejemplo. Entonces ahí sí que hay un Holly, pero aplicado de esa manera. Sirve para ganar poder y que te tengan pánico los demás y demostrar quién es el que manda. Bueno, tiene mucho que ver con el sadismo también ese Holly del Vine primario. En cambio, el Vine secundario, el Holly, como es el Vine secundario, no tiene los mecanismos psicopáticos de autocontrol, entonces sí que es un Holly mucho más impulsivo. Sirve como defensa, es la armadura de la que hablábamos, pero ahí sí que hay
hay mucho más cherry plum en ese holly del vine secundario. Ujú. Bien. Después hay mucha gente que controla bastante, reprime bastante esa ira, los obsesivos, por ejemplo. Muchos de ellos, sobre todo los que vienen de Rockwater, que es el más reprimido de todos, el más patológico, el que más se está autofustigando y autorreprimiendo con ese modelo inhumano de crecimiento, esos objetivos tan autoexigentes que se impone, pues también el Rockwater le da mucha rabia que los demás se salten las normas que él cumple tan a rajatabla, y en la medida que pudiera machacaría a las personas. Hay mucha ira contenida ahí, que llamamos Willow, pero mucho, mucho que quiere asomar y quiere manifestarse en forma de Holly. Lo que pasa es que ellos, como al fin y al cabo son atenidos a las normas y respetuosos de las normas, no se atreven a sacarlo. Ojo, no lo sacan porque la ley y las normas se lo impide, pero basta que cambien las leyes y las normas para que se conviertan en torturadores, en inquisidores y todo esto, en lapidadores, en todo lo que quieras. Entonces ahí sí que yo pienso que hay Holly. Bueno, podemos trabajar con Willow porque sí que hay mucho resentimiento. Decir, joder, yo me tengo que reprimir y todos estos cabronazos ahí disfrutando y pasándoselo bien y saltándose las normas, es que los machacaría. Es un Willow Holly, digamos. Entonces sí que puede haber esa ira en muchos obsesivos, repito, sobre todo los Rockwater. Una agresividad ahí que salga en Holly en cuanto las normas lo permitan. Bueno, pues Holly ya vemos que es una flor tan relacionada con el concepto también de violencia, lo cual, personas que ya son violentas de por sí. Yo si tuviera que quedarme, bueno, que votar por uno, diría el más dañino y peligroso, de acuerdo, es el Vine en cuanto a su violencia instrumental, sobre todo el Vine primario, pero después el Vervain también. El Vervain es una persona muy agresiva. La ventaja es que al Vervain lo ves venir con el hacha en la mano y esto te da un cierto margen, ¿no? Mientras que el Vine primario, claro, se venga de una manera que te deja sin ninguna posibilidad de defensa, supervivencia ni nada, ¿no? Pero bueno que exista esta flor para todas estas personas. Bien, Holly como estado puede ocurrir mucho más allá del rasgo de personalidad que acabamos de describir. Entonces, nadie está exento de sufrir agresiones, humillaciones, maltratos o, digamos, activadores que generan una respuesta Holly. Eso puede ser proporcional, esa respuesta puede ser más o menos proporcionada al agravio recibido o totalmente desproporcionada. Entonces estamos hablando de una explosión de ira, de rabia, de odio hacia otros. Esto se llama agresividad activa, que vamos a contraponer a la agresividad pasiva de Willow. Aunque pueda haber una relación, son dos cosas diferentes. Esto incluye pues una agresión física tipo golpear, herir, matar a alguien, o simplemente una expresión de agresividad activa verbal mediante insultos, gritos. Como vemos aquí, la importancia del cherry plum vuelve a remarcarse. Entonces, puede ser muy incontrolable. Esto puede venir de una rumiación anterior. Hay mucha gente que se queda en un agravio o algo que le ha molestado, se queda dándole vueltas en una mecánica white chestnut hasta que esto pasa digamos, de una línea roja, y a partir de ahí hay esta agresión.
o puede ser algo totalmente espontáneo con una relación inmediata causa-efecto. Casi depende más del tipo de combustión que tenga cada uno, podríamos decir. Em, Cuanto más tensión se va acumulando, cuanto más frustración se va acumulando, claro, más posibilidad hay de estos arrebatos. Entonces, gente sometida a a una gran presión, como por ejemplo la del estrés, puede dar lugar al cherry plum holly con muchísima más facilidad que una persona más tranquila. Todo dependerá también del nivel de agravio que haya pero ese código de nivel de nivel de agravio depende mucho de las herramientas que uno tenga. Podríamos decir, depende del activador externo y de las herramientas y de los recursos que uno tenga para sobrellevar las adversidades. ¿Mm? Bueno, puede, es una flor muy buena, por ejemplo, para infidelidades, también para esa rabia o esa furia asesina que puede venir de infidelidades, por ejemplo. Yo creo que si la gente no tuviera el holly tan fácil, los abogados tendrían poco trabajo en realidad. Pero bueno, se trata de una energía altamente tóxica, caliente, venenosa, que, que digamos que no solo se puede manifestar en un brote de agresividad activa o de pérdida de control, ni nada de esto, sino que se puede manifestar como una erupción. El hígado desde tiempo inmemorial ha sido vinculado a la ira también. El hígado, la vesícula, se puede metabolizar el corazón también, se puede somatizar, quería decir, se puede concretar en cualquiera de estas cosas. Mucha gente vive su Holi en forma de fantasías de destrucción. Claro, porque uno puede actuar esa ira, esa rabia, esa agresividad, pero puede llevarla al plano mental y desde ahí vivirla como una fantasía. No puedo hacer nada contra esta persona, no voy a hacer nada, pero yo me imagino que, o en mi centro de trabajo, me imagino que entonces un día llego y hay un cráter de 30 metros, o hay una explosión general que lo vuela todo y quema a toda la gente. Esto es muy probable. Bien, otros idean una estrategia de castigo o venganza más o menos estructurada y actúan el Holi de esa forma. Es que esto es tan variable porque depende ya digo, de la magnitud del agravio y de las herramientas que cada uno tenga. Claro, estamos en una sociedad muy carente de inteligencia emocional, entonces las respuestas airadas son una realidad que tiñe de sangre los noticieros, los periódicos. Mm, sí. Bien, también, fijaros que ahora estaba pensando, esto me parece que no lo tengo, que hay gente también que cuando toma alcohol se vuelve extraordinariamente violenta. Entonces, claro, se ve que en estado de sobriedad están más o menos compensados, tienen ahí sus mecanismos, sus herramientas más o menos precarias, pero claro, al tomar alcohol, como el alcohol desinhibe, entonces te sale tu auténtica personalidad violenta. Entonces sí que hay más riñas y más problemas y más agresiones por la noche en estado de ebriedad. Esto lo sabe cualquiera, ¿no? Bien. Y ya digo, el agravio sufrido que acciona el dispositivo Holi puede ir desde lo subjetivo y solo lógico para quien lo sufre, hasta lo objetivamente incontestable para cualquier observador neutral. Fijaros cómo la ley y la justicia cómo discrimina, ¿no? Entre la legítima defensa, los estados X o
hay toda una serie de catalogaciones, ¿no? Bien, después vamos a otro apartado que son los celos también. Los celos, ¿no? Siempre sentir que al otro le dan mucho más que a uno, o que hay peligro de que a uno no le den. Esto tiene mucho que ver también con estructuras bastante chicoris, ¿no? En general, en la percepción que tiene uno de siempre de dar más de lo que recibe, ese impago puede generar bastante, puede activar el dispositivo Holly. Pero bien, esta es la flor monográfica de los celos, el Holly. Y también de la envidia. Había una definición de la envidia, me parece que esto lo decía Carmen Rossetti, que la envidia es querer lo que tiene el otro, pero sin hacer el trabajo que te lleva a eso, ¿no? O querer lo que tiene el otro sin el esfuerzo que ha hecho el otro, más o menos. Bueno, la envidia también, desde luego hay gente muy envidiosa, pero si uno ya es envidioso de naturaleza, esto sería el Holly como rasgo, lo que implica que tiene que tomarlo más tiempo. Pero, por ejemplo, Holly va muy bien para los celos estos que tiene un hermanito cuando nace un contrincante, y ahí pasa de ser el rey de la casa a tener que buscarse la vida y luchar por las caricias, por el amor y por el afecto, ¿no? Esto sí que es algo bastante instintivo en realidad, porque son temas de territorio. En realidad cuando dicen, sí, el gatito tiene celos porque ahora, claro, como ha nacido un niño en la familia, pues el gatito está raro y tiene celos. En realidad, más que celos, nosotros le llamamos celos, que es algo bastante humano, pero en un lenguaje animal esto tiene que ver con una cuestión de recursos. Es un tema instintivo que te activa como un mecanismo de defensa porque tú no sabes si habrá, o el gato no sabe en su nivel ahí de conciencia gatuna, o el perro puede ser, no sabe si habrá recursos suficientes para todos, ¿no? Entonces esto también se trata con Holly. E incluso la agresividad animal es el Holly también. Esto es evidente. Pero los temas estos territoriales, puede haber otra flor como el vine también, tema de territorios, el chicory, pero yo creo que ahí el holly es muy importante en los comportamientos, ya repito, así extraños o desadaptados que tienen los animales, o bien cuando ingresa otro animal, cuando nace un niño pequeño. Es un tema de supervivencia y de territorios. Entonces aquí vamos otra vez a una pareja perfecta, que es el walnut y holly. Adaptarte adecuadamente para no activar, o al menos no activar demasiado, este dispositivo de subsistencia que nosotros los humanos llamamos como celos. Muy bien. Mm, Es muy recomendable en rupturas afectivas. Yo antes decía esto y alguien me preguntó, pero si uno se siente aliviado por la ruptura afectiva, ¿tiene que tomar Holly? No, si te sientes aliviado, ¿para qué vas a tomar Holly? Esto es solo si te sientes rabioso, si experimentas un odio terrible, si te sientes traicionado, humillado, estafado, todo. Entonces sí que hay que tomar el Holly, si no, no. También en el tema de la sospecha es muy importante el Holly. Gente que siempre está sospechando, ay, no estará con otro, no estará con otra, no estará con otro y otra al mismo tiempo. Y está ya revisando, escuchando a ver qué dice, si puede revisando todos los mensajes del celular, todo esto. Bueno, pues eso también es el Holly. Aquí podríamos pensar en Jensian porque estás pensando en algo negativo para ti, ¿no? Entonces podría ser también el Jensian, por supuesto. Y naturalmente el White Chestnut si se trata ya de un monotema reiterativo. Bien. Después, claro, también es un tema interesante el pensar que la rabia puede ser vivida de distintas formas.
puede ser vivida como tristeza, como ansiedad, transformarse en angustia, somatizarse inmediatamente en dolores o en síntomas, tanto en la piel como dije antes, en el hígado, la vesícula, el corazón, el estómago, que no lo dije, también puede ser un buen receptor de estas rabias. Puede ser un órgano intoxicado, ¿no? Por estas toxinas interiores del Holi. También fijaros que en la depresión algunos autores hablan de rabia contra uno mismo. Yo esto no lo sé realmente, pero sí que sería posible. Y una cosa que querría decir de Holly es que es una flor muy armonizadora. Hay gente que ha hecho, a mí me han llegado todo tipo de información, de gente que vaporizaba el Holly en ambientes así donde se preveía una situación violenta, discusiones en la casa, por ejemplo, ¿no? Porque en la casa siempre un ambiente ahí de lucha, de tensión, hijos, padres, entre hermanos, etcétera, etcétera. Pues he oído de todo. Gente que lo ponía en el agua para beber, en el agua que se bebía en casa, le añadían unas gotas de Holly. Otros que lo vaporizaban en el ambiente y aseguraban que disminuía la conflictividad. Gente que ha echado Holly en las guarderías infantiles, maestras, que aseguraban que la criminalidad infantil disminuía, que los niños se mordían menos, se pegaban menos. Gente que, me acuerdo de una maestra de canto, de una coral creo que era, que ella también decía que había una diferencia importante entre vaporizar Holly antes de los ensayos o no echarlo. Había ahí Acordaros que cuando en algún momento hablé de esa fórmula para mejorar los ambientes, últimamente fue en Crabapple, recuerdo, que era Crabapple para limpiar, Holly para armonizar y Aspen y Walnut para proteger. Eso era 4 flores para esa fórmula. Pero bueno, ahora estamos hablando de Holly, como una flor claro, es la flor del amor universal. Ahora lo veremos en la parte espiritual y todo esto tiene mucha lógica. Hay gente que ha echado el Holly en empresas incluso, que le ha añadido, o bien la ha vaporizado, o la ha añadido al agua que bebe todo el mundo. Yo esto no en esos bidones grandes de agua que hay en las empresas, en los surtidores de agua. Yo esto no lo recomiendo porque imagínate, hoy en día hay cámaras en todas partes que te ven inyectando inyectando con una jeringa algo y vete a explicar que son las flores de Bach, que esto es bueno para todos, te echan del trabajo y probablemente ni te indemnicen ni nada. Hay que tener cuidado con estas cosas. Yo no digo que uno pueda hacer un aspirador, por ejemplo, un vaporizador y echarlo en el agua con algún tipo en el aire, quiero decir, con algún tipo de sustancia y que eso mejore el ambiente, ¿no? Con algún tipo de aromatizador, un aceite esencial o un poco de colonia. Eso puede ser, porque es algo que beneficia a todo el mundo. No es como ponerle a tu marido mientras no mira en el vino, en el agua. Esto yo no lo aconsejo porque como terapeutas nos mete en una dinámica chicory que no conviene para nada. Después también tenemos que tener muy en cuenta el Holly en las rabietas infantiles. Las rabietas infantiles tienen un mecanismo cherry plum, sobre los 2, 3, 4 años me parece más o menos que es. Es un mecanismo de pérdida de control emocional, pero que va a parar a Holly porque es una manifestación de ira ahí lo más fuerte posible dentro de lo que es un niño. Entonces ahí el cherry plum y el holly son muy interesantes. Claro, quien no conoce las flores suele recurrir al rescate y ya está, pero si quieres tratarlo más a fondo es el cherry plum
y el Holi. Y hay gente que dice, no, pero sí es bueno que los niños se expresen y tal. No, las flores no van a impedir la expresión emocional de nada. Lo que van a hacer es ayudarle a desarrollar herramientas para que pueda sobrellevar todo el tema este de la frustración, para que aumente la tolerancia a la frustración, que quiere decir que te pongan un límite, que te digan que no a algo. Entonces esto te va a servir para toda la vida, porque las lecciones más importantes de la inteligencia emocional se aprenden hasta los 6 o 7 años, entonces es muy buena edad para que el niño vaya integrando todos estos mecanismos de su posicionamiento ante el límite, ante la frustración, de la forma más rica emocionalmente hablando, ¿no? O más ecológica desde el punto de la inteligencia emocional. Bueno, después si seguimos con esta idea, también en la adolescencia se producen, ahí donde las hormonas reinan, se producen muchos arrebatos de Holly, ¿no? De pronto, no sé, tu padre es un hombre o tu madre son personas ejemplares a las que quieres muchísimo y después te dicen que no puedes ir a algún sitio y son monstruos que tienen que ser sacrificados a la brevedad posible. Ahí se pasa del amor al odio con una facilidad y una rapidez asombrosas. Entonces, para esas épocas así, el cherry plum y el holly son muy buenas. Y podríamos hablar también de inestabilidad emocional, lo cual nos mete en esclerantus tranquilamente. O sea que siempre tenemos herramientas para irnos manejando con esta flor tan interesante y con todas, naturalmente. En el nivel espiritual, según Chancellor, Holly bien podría ser el más importante de todos los remedios, puesto que es el antídoto para el odio. Bueno, yo tanto como un antídoto no lo diría, pero que nos ayuda a gestionar el odio y las otras emociones tóxicas, de acuerdo. Después también quiero compartir una cita atribuida por Chancellor a Bach. Holly nos protege de todo lo que no es amor universal. Yo creo que Chancellor tuvo acceso a una serie de notas cuando Nora Wicks le permitió ahí revisar todos los archivos en los años 60. En esa época había más documentos quizás que ahora sobre determinados temas, porque después aparecieron otros. Entonces él atribuye a Bach frases y cosas bueno, que yo confío en que sí que son así, ¿no? Entonces, claro, al estar Holly entre estas últimas 19 flores que Bach define como más espiritualizadas, quizás es la más espiritualizada de todas porque entronca con el concepto de amor universal, que es en el pico máximo de la sanación o de la curación, es lo que está arriba. Así que sin duda tiene sus admiradores y quienes piensan que es la flor más importante o más elevada en este sentido. En principio, si hablamos de amor universal, Bach cifra el amor, ¿no? Lo sitúa como la lección a aprender de Chicory. Pero claro, yo creo que está hablando de un amor interpersonal desapegado. El concepto de amor universal es todavía más amplio. Quizás Holly en este sentido posee una dimensión mayor que el chicory, más universal, ya que el odio y las emociones o los sentimientos vinculados a él constituyen un grave obstáculo para la autoconciencia. Y sin autoconciencia, ¿cómo podríamos ser empáticos y situarnos en el lugar de los demás antes de odiarlos, ¿no? Entonces, claro, al no poder situarnos en el lugar de los demás, es decir, no poder ser empáticos, no podemos amar a los otros por lo que son, sino por lo que proyectamos en ellos.
Ahí estribaría la gran diferencia entre el amor apegado, condicionado y dependiente, que no tiene al otro en cuenta, del desapegado e incondicional, que sí lo considera. Muy bien, y al situarnos en lugar del otro, pues entonces, desde el marco de referencia del otro, esto es lo que es la empatía, automáticamente disminuye nuestra rabia y nuestro odio. ¿Mm? Tiene sentido todo esto. Ahora vamos a ver qué dice Barnard. Al igual que Walnut, Holly ofrece protección frente a influencias negativas que pueden asaltarnos, o más bien que pueden hacer presa en nosotros. Pero mientras Walnut protege de las influencias externas, Holly lo hace de las que se han internalizado, que son esta de el odio, la envidia, la rabia, etcétera, etcétera. Katsi Kaminsky, que siempre en la parte espiritualizada yo recurro mucho a ellos, aportan una bella descripción del estado Holly negativo. Cuando nos sentimos separados de los demás, no podemos participar de su alegría ni experimentar un interés compasivo por sus asuntos. Bien al contrario, nuestro aislamiento está compuesto por estados negativos de celos, envidia, sospecha e ira. La esencia de Holly nutre el corazón, ayudando a la persona a pasar de una concepción limitada y estrecha del yo a una concepción expansiva que incluye a los demás. Sí, porque cuando uno está en el estado Holly, se siente absolutamente aislado de los demás. Es un patrón de mucho sufrimiento. Digamos, el estallido del volcán, que es lo que supone Holly, está como, si hablamos de la ira, entonces está rodeado o está, digamos, anticipado por sentimientos de aislamiento, de que están contra ti, de que te sientes solo frente al peligro, ante el mundo, etcétera, etcétera. Después todo esto tendrá su eclosión en la explosión, pero después cuando baja esta curva, digamos, o este arrebato, vuelve a estos rescoldos también de sentirte aislado, de no sentirte en sintonía con los demás. Entonces el amor universal sería sobre todo conexión con todos los seres vivientes del mundo, ¿no? O tener más conciencia de ser un único organismo viviente del que todos formamos parte. Esto sería desde un punto de vista así como muy, muy positivado, ¿no? Bien, de todas formas, mm, también quería comentar que uno no puede estar todo el tiempo odiando. Entonces, ese odio se tiene que guardar en un compartimento más estanco, más cronificable, que se llama resentimiento y que nosotros llamamos willow. O sea que es como la metáfora de la Schaeffer que dice, sí, Willow es el volcán en actividad pero no en erupción. Claro, la erupción se llama Holly, pero después de la erupción el volcán puede seguir en actividad ahí con la lava en su interior, dando ahí nubes tóxicas que de pronto salen de las entrañas del volcán, un poco sí, en el resentimiento este, ¿no? Que es tan desgastante como el Holly. El aspecto positivo es el amor universal, la armonía, la empatía y el perdón. En el nivel transpersonal, el patrón es erupción. El concepto de erupción, pensemos otra vez en el volcán y pensemos manifestaciones eruptivas en el cuerpo. Podría ser un brote de acné juvenil, podría ser un brote de urticaria, por ejemplo. Yo ya sé que este tipo de manifestación, también el Verben, por el concepto sobreexpresión, también guarda relación con Verben. Se pueden usar las dos, se pueden usar una. Yo para esto que he dicho de Holly he usado
casi siempre el verbein, pero no quita que el holly también pueda actuar ahí. También en los sofocos menopáusicos, eso también lo comparte con verbein. En suma, todo lo que sea calor hacia arriba y hacia afuera sigue un nivel de manifestación holy, una forma holy de manifestación. No tiene forzosamente que estar relacionado con la rabia. También en Holly es bastante selectivo de dolores rabiosos o eléctricos. Sí, son los tipos de dolores tipo neurálgico. Neuro es el nervio y algia es dolor. Fijaros, analgésico viene de ahí. Entonces, dolores así tipo, por ejemplo, del herpes zóster, dolores que irradian por el recorrido de un nervio, como si te estuviera quemando. Son dolores muy fuertes que se perciben como si algún cáustico o algo te estuviera quemando, dolores muy, muy agudos. Después también el Holly es uno de lo que llamo los catalizadores primarios. Entonces este sí que se lo atribuye, esta función se lo atribuye Chancellor, que según él lo dijo Bach. Ya hablamos en White Load, si os acordáis, de que era un catalizador primario también. La idea del catalizador primario es una flor que se darían cuando no destaca, cuando uno daría muchas flores, pero no porque estén plenamente justificadas, sino porque hay un poquito de cada y uno dice, ¿qué hago? ¿Le doy 12? ¿No le doy ninguna? No hay nada que resalte y es difícil para el terapeuta ver qué es lo predominante y es difícil para el cliente manifestar qué es lo más urgente para él. En ese sentido, entonces ahí tendríamos que hacer una catalogación. Si en el cliente es más tipo yin, o sea, más tipo pasivo, le damos white load durante 2 o 3 semanas y volvemos a entrevistar. Y si es más una persona de tipo activo, de tipo yang, le damos solo holly y volvemos a entrevistar en 2 o 3 semanas. Y ahí es probable que emerja lo más urgente para él en su conciencia y lo pueda manifestar. Ya me he dado cuenta que ahora tal y cual, mi problema es esto, me pasa lo que sea. Bueno, yo nunca lo he usado como un catalizador así en ese sentido que he explicado. He oído algún caso, algún referente, por ejemplo, una alumna un día me dijo, sí, yo veía a mi hijo que no sabía, era un niño pequeño, si tenía más cosas de impatience o más cosas de verbein o más cosas de otra cosa y le di solo Holly y entonces se vio que claramente era verbein. Bueno, ahí sí me estaba refiriendo a una acción de catalización, pero yo ya digo que esa función no la he explorado y no está en mi estilo terapéutico. Sin embargo, claro, yo en el curso lo tengo que explicar porque es una de las funciones atribuidas antiguamente.